Comenzamos un nuevo curso de economía. La economía, al igual que la mayoría de las ciencias sociales, se enfrenta con un problema permanente de obtención de información cuantitativa, que en general está relacionado con la dificultad de obtener mediciones adecuadas de los distintos fenómenos involucrados en los procesos económicos. Estas dificultades de medición se originan tanto en la imposibilidad de realizar experimentos controlados como por la propia complejidad de los fenómenos a analizar y en muchos casos al elevado nivel del subjetivismo asociado con dichos fenómenos. Así, por ejemplo, sería imposible reproducir los hábitos de compra de una determinada población para tratar de analizar el impacto de una elevación de los precios. Analizar la evolución del precio de todos y cada uno de los artículos que se consumen en un país, para determinar el nivel general de precios, o definir el total de mano de obra disponible en un país o población dispuesta a trabajar, para calcular las tasas de desempleo. Teniendo en cuenta estas dificultades y a pesar de los enormes avances que se han realizado a lo largo de los últimos años y sobre todo a raíz de la explosión del tratamiento automático de la información, debemos tener presente que la mayor parte de las mediciones de fenómenos económicos están sujetas a un elevado nivel de relatividad y en consecuencia a un cierto grado de volatilidad y dificultad de comparación entre áreas geográficas distintas o periodos temporales diferentes. Salvo en casos muy especiales y en los que la medición se realice por motivos específicos y al margen del propio conocimiento o cuantificación del fenómeno, en general no se disponen de mediciones directas y debemos conformarnos con estimaciones o aproximaciones más o menos complejas de la cuantificación del fenómeno que pretendemos analizar. Así, por ejemplo, podemos saber con una elevada certeza el montante de los ingresos totales que perciben las administraciones públicas en concepto de impuesto sobre valor añadido, ya que aquí existe una obligación fiscal de presentar las declaraciones correspondientes, pero resulta bastante más complejo conocer el montante total de la inversión realizada por el conjunto de empresas y particulares a lo largo de un determinado periodo de tiempo, dado que no existe una obligación de declarar estas transacciones. De los conceptos básicos que hemos hablado, diremos que la tasa de desempleo es una proporción de población que, estando en edad y disposición de trabajar, no encuentra trabajo. Y de la inversión es un gasto monetario en la adquisición de capital fijo o capital circulante. Hablemos de transacciones económicas. En términos generales, cuando hablamos de medición en economía, nos estamos refiriendo a la cuantificación o recuento del conjunto de transacciones económicas realizadas por los diferentes agentes. Definimos una transacción económica como un proceso mediante el cual un agente entrega a otro una determinada cantidad de dinero, a cambio de la cual el primero recibe un determinado bien o servicio. Respecto a los agentes, podemos diferenciar en una primera aproximación a los particulares o familias, las empresas, corporaciones y las administraciones públicas. Bajo esta denominación, a lo largo de nuestra vida cotidiana, estamos casi de forma permanente realizando transacciones económicas, cuando salimos a la compra, cuando estamos en nuestra casa y encendemos una bombilla o un electrodoméstico, cuando nos desplazamos en un autobús o cuando sacamos dinero en un cajero. En toda transacción económica definida en los términos anteriormente expuestos, podemos identificar hasta 3 dimensiones alternativas susceptibles de ser medidas o cualificadas. Unidades físicas o cantidad de bienes o servicios intercambiables. Valor monetario o cantidad de dinero entregado en la contraprestación. Precio unitario de cada bien o servicio o cantidad monetaria entregada por cada unidad física. Y así, por ejemplo, si adquirimos 10 litros de leche por 9 euros, las unidades físicas serían 10 litros. El valor monetario, 9 euros. Y el precio unitario, 90 céntimos por litro.
Por ejemplo, si compramos un billete de avión para desplazarnos desde Madrid a La Coruña por 70 euros, las unidades físicas serían un desplazamiento de 700 kilómetros. La cantidad monetaria, 70 euros. Y el precio unitario, 10 céntimos por kilómetro. Otro ejemplo. Si nos matriculamos en un curso de inglés de 200 horas por 4.000 euros. La cantidad física serían las 200 horas de aprendizaje de inglés. El valor monetario, los 4.000 euros. Y el precio unitario, los 20 euros por hora. De los conceptos básicos que hemos hablado, diremos que el dinero es un medio de pago aceptado de modo general a cambio de bienes y servicios y como pago de deudas. De las administraciones públicas. Es un conjunto de instituciones cuya finalidad es gestionar los intereses generales de un país o región. Su función es producir bienes no destinados a la venta. En cuanto a la definición de empresa, esta es una unidad económica autónoma, formada con un capital, y que aparte del propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores para combinar un conjunto de factores de producción con vistas a la producción de bienes o servicios. A continuación, hablemos de transacciones de renta. En una buena parte de las transacciones económicas que realizan los diferentes agentes concurren las tres dimensiones alternativas presentadas anteriormente, aunque no siempre se den en forma simultánea el intercambio físico y el monetario. De hecho, hay muchas transacciones económicas completas, es decir, con las tres dimensiones claramente identificables en las que ambos flujos, físico y monetario, se producen en distintos momentos del tiempo, por ejemplo, en todos los contratos de suministro, bien sea agua, electricidad, gas, en los contratos laborales, donde se intercambia el trabajo, o en la adquisición de servicios, por ejemplo, la formación o consultoría. Sin embargo, existen algunas operaciones especiales que pertenecen igualmente al campo de los fenómenos económicos y en las que no podemos identificar de forma completa estas tres dimensiones. Así, por ejemplo, existen algunas transacciones económicas en las que no existe la dimensión física, es decir, se produce un flujo monetario sin que vaya asociado a una entrega directa de un bien o a la prestación de un servicio. Este tipo de transacciones se corresponden en general con operaciones de redistribución de renta, con lo que uno de los agentes implicados suele ser la administración pública, por ejemplo, cuando pagamos impuestos o cuando percibimos prestaciones económicas. En efecto, cuando pagamos un determinado impuesto, se produce un flujo monetario desde las familias o empresas hacia el sector público, que no va directamente asociado a un intercambio de bienes o prestación de servicio, y aunque indirectamente esperamos que la administración pública nos revierta esta cantidad en términos de prestación de servicios públicos, construcción de infraestructuras, pago de pensiones, pues no existe una vinculación específica entre ambos flujos. Lógicamente, al no existir la dimensión física, tampoco puede existir la dimensión de precio unitario. En cuanto a las definiciones que hemos abarcado, diremos que en cuanto al impuesto, este es un pago obligatorio que hace el contribuyente para de este modo subvenir un gasto público. De las prestaciones económicas, estos son pagos que se realizan las administraciones públicas para compensar las rentas de individuos o empresas. Y sobre las infraestructuras, diremos que estos son servicios considerados como esenciales en la creación de una economía moderna. Transporte, energía, educación, servicios sanitarios, viviendas, etc. Ahora hablemos de transacciones financieras. Un tipo especial de transacciones económicas son aquellas en las que el bien intercambiado es precisamente el dinero o los medios de pago. En este caso, al coincidir la cantidad física con la monetaria, no podemos hablar de dos dimensiones alternativas. A pesar de ello, en este tipo de transacciones, que denominamos financieras,
sí que podemos identificar la dimensión de precio, ya que para que tenga sentido una transacción en la que un individuo le entrega a otro una determinada cantidad de dinero y éste, a cambio, le devuelve también dinero, debe existir una diferencia entre ambos flujos, tanto en cantidad entregada como en el periodo de tiempo. De hecho, el sentido de estas transacciones financieras es precisamente la disponibilidad temporal de medios de pago o dinero, de forma tal que un individuo le entrega a otro una determinada cantidad de dinero en el momento actual, a cambio de recibir esa cantidad, en general incrementada, en otro momento del tiempo. Al igual que en las transacciones completas, el precio unitario sería el cociente entre la cantidad de vuelta y la entregada. Al estar medidas ambas en las mismas unidades, el precio sería adimensional, por lo que su unidad de medida es directamente un porcentaje que habitualmente denominamos tipo de interés. Así, por ejemplo, si pedimos un préstamo al banco por 6.000 euros y devolvemos 6.240 euros, el precio de esta operación sería de 1,04. 6.240 entre 6.000, por lo que diremos que el tipo de interés será del 4%. Pagamos 4 euros adicionales por cada 100 euros recibidos. Dentro de este tipo de transacciones financieras incluiremos también las que se realizan en otros medios de pago en diferentes monedas. En este caso, la diferencia entre los dos flujos monetarios intercambiados no es el tiempo, sino la moneda. Por ejemplo, cuando cambiamos euros por dólares. En este caso, la dimensión de precio o cociente entre los dos flujos intercambiados la denominamos tipo de cambio. Así, por ejemplo, si adquirimos 1.250 dólares por 1.000 euros, el precio sería de 1,25 dólares por euros, es decir, el tipo de cambio dólar-euro. De los conceptos hablados, hemos dicho, el tipo de interés. Este es un precio que se paga por el uso del dinero expresado en porcentaje por unidades de tiempo. Y el tipo de cambio es un número de unidades monetarias de un país que es preciso entregar para adquirir una unidad de otro. A continuación, hablemos de las dimensiones alternativas de los fenómenos económicos. Una vez identificados los distintos tipos alternativos de transacciones económicas susceptibles de ser medidos o cuantificados, podemos realizar una primera aproximación a la taxonomía o clasificación de las diferentes actividades económicas sobre las que se realizan mediciones, pudiendo identificar al menos 3 grandes áreas de interés que podemos identificar de la siguiente forma. 1. Nivel de actividad económica. 2. Niveles de renta. 3. Magnitudes de economía financiera. Y dentro del primer grupo incluiríamos todas las transacciones económicas que hemos denominado como completas, mientras que en el segundo incluiríamos las transacciones de renta y en el tercero las financieras. A modo de resumen, vemos que si presentamos a continuación que se recogen características básicas que identifican cada uno de los grupos de mediciones establecidos. Por ejemplo, en un grupo, actividad, renta y financieras. La transacción completa, la actividad, sí, con un valor monetario, sí, y las dimensiones unidades físicas, sí, un precio unitario también. En otro grupo, el de renta, transacción completa, no. Un valor monetario, sí. Una dimensión física, no. Y un precio unitario, no. Y en cuanto al grupo de las financieras, ¿hay una transacción completa? Sí. Un valor monetario, también. ¿Hay unidades físicas? No. ¿Hay un precio unitario? Sí. Definiciones de los términos utilizados. Valor monetario. La cantidad de bienes o servicios intercambiados en una transacción. Unidades físicas. La cantidad de dinero entregado como compensación por los bienes o servicios recibidos en una transacción. Y el precio unitario. Monetaria. Montante de dinero correspondiente a cada unidad física intercambiada en una transacción.
A continuación, hablemos de nivel de actividad económica. Dentro de este primer grupo incluiríamos todas aquellas operaciones que están directamente vinculadas con el intercambio de bienes y servicios entre los distintos agentes sociales, de forma tal que podemos identificar flujos reales. Así, en todos los fenómenos o magnitudes económicas incluidas en este primer grupo, podemos identificar las tres dimensiones, alternativas asociadas a la existencia de una transacción económica completa y susceptibles de ser medidas. Si entendemos como transacción económica completa aquella en la que un agente económico entrega a otro una determinada cantidad de un bien o servicio, por la que recibe a cambio una compensación económica, estas tres dimensiones a las que hacíamos referencia son la cantidad o unidades físicas de bienes o servicios objetos de intercambio, el valor de la compensación monetaria y el precio o valor unitario de cada unidad transferida. Una gran parte de los conceptos que se manejan dentro de este curso que estamos realizando pueden incluirse dentro de este primer apartado y las más concretas las unidades de crecimiento, empleo, inflación y sector exterior, que utilizarán mediciones incluidas en esta categoría. Así, por ejemplo, dentro del apartado de crecimiento analizaremos las transacciones incluidas en el concepto global del PIB, en el que se incluyen tanto las compras de bienes y servicios en concepto de consumo, tanto privado como público, como las de inversión o los intercambios con el resto del mundo. Por su parte, en el apartado de empleo se analizarán un tipo especial de transacciones en las que el objeto del intercambio es la mano de obra o la fuerza del trabajo, mientras que en el apartado de inflación nos encontraremos y nos centraremos específicamente en una de las tres dimensiones de las transacciones, la evolución del precio. Finalmente, en el apartado de sector exterior analizaremos las transacciones, tanto completas como financieras, e incluso de rentas, que se realizan frente a terceros países. De las definiciones que nos hemos encontrado en este tema, el PIB, por ejemplo. Esto es un Producto Interior Bruto. La suma es la suma de todos los bienes y servicios finales producidos en el país, por lo que se denomina interior en un año. Se le llama bruto, porque en él no se deducen las amortizaciones. La inflación. Esto es un aumento sostenido del nivel general de precios. Empleo. Esta es la cantidad de mano de obra ocupada o número de personas que trabajan. En cuanto a consumo, esto es la utilización de bienes y servicios para satisfacer necesarias corrientes. Y la inversión, esto sería un gasto monetario en la adquisición de capital fijo o capital circulante. Y por último, hablemos de niveles de renta. En el segundo apartado incluiremos aquellas mediciones de fenómenos económicos que únicamente consideran flujos monetarios de unos agentes a otros. En este caso, la transacción económica no es completa en el sentido que la entrega de estos flujos monetarios no está asociada directamente al intercambio de un bien o la prestación de un servicio, sino que se deriva de otro de tipo de obligaciones preestablecidas. Por ejemplo, el pago de impuestos o las pensiones. Como consecuencia de lo anterior, y en términos generales, solo podremos identificar una única dimensión sobre la que realizar las mediciones de estas variables, y que será precisamente el valor monetario. Las principales mediciones que vamos a encontrarnos de este grupo están vinculadas a la actividad del sector público, tanto como receptor de fondos, recaudación de impuestos, como oferente de los mismos, prestaciones económicas, subvenciones, por lo que la mayoría de las mediciones de esta categoría las utilizaremos en el apartado dedicado al déficit público. En cuanto a las definiciones que nos hemos encontrado, hablamos de impuesto, que esto es el pago obligatorio que hace el contribuyente para, de este modo, subvenir al gasto público.
Las prestaciones económicas. Estos son pagos que se realizan las administraciones públicas para compensar las rentas de individuos o empresas. Las pensiones. Son prestaciones económicas asociadas a situaciones de pérdida de renta corriente, jubilación, viudedad. Las subvenciones son prestaciones económicas asociadas en general a actividades productivas. Y por último, en cuanto al déficit público, diremos que este es un desequilibrio entre los ingresos y los gastos corrientes de las administraciones públicas.